No, hoy día vamos a continuar con Éxodo, ¿no es cierto? Vamos a caminar, vamos a estar unos días más en Egipto y después vamos a salir a caminar al desierto, pero primero nos queda terminar con Egipto. Una vez que Egipto deje salir al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Vamos a caminar por el desierto. El capítulo de hoy día es Éxodo 11, donde Dios anuncia, ¿no es cierto?, una nueva plaga que es la muerte de los primogénitos. Dios, ¿no es cierto?, da las instrucciones a Moisés acerca de la última calamidad que va a suceder en Egipto, ¿no es cierto?, para que el faraón deje salir a su pueblo, porque Israel es el pueblo de Dios, ¿cierto? Fue criado y criado por Dios desde la familia de Jacob, ¿no es cierto? Lo puso en un lugar especial dentro de Egipto para que creciera, se fortaleciera, se enriqueciera, ¿no es cierto?, y fuera su pueblo escogido. Vamos a ver Éxodo 11 del 1 al 3. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí, del todo. Habla ahora al pueblo y a cada uno, que cada uno pida a su vecino y a cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos egipcios. O sea, los egipcios, ¿no es cierto? Perdón, los judíos tuvieron, fueron agradables a los ojos de los egipcios en esos momentos, y para que le empezaran a pedir toda esta alhaja, ¿no es cierto? También Moisés era tenido por un gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Seguramente os echará de aquí, del todo. Mucho antes de esto, Dios le dio a Moisés que él mandaría una plaga a Egipto, la cual causaría la muerte de los primogénitos. ¿Se acuerdan de Éxodo 4, 21, 3? Aquí Jehová le dijo a Moisés: cuando vayas a volver a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas esas maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón para que no dejara ir al pueblo. Y dirás a Faraón: así dice Jehová: Israel es mi hijo primogénito. No nos olvidemos de esta palabra, hermano. Están sucediendo hechos que creemos nosotros que, que esto le sucede a Israel porque ha dejado de ser el pueblo de Dios. Aquí esta es una confesión de Dios, ¿no es cierto? Le dice a Moisés que le diga al faraón que Israel es el hijo primogénito. Yo te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva. Y si no quieres dejarlo ir, he aquí mataré a tu hijo, incluso a tu primogénito. ¿Ya? Eso estaba en Éxodo 4, 21 al 23, lo habíamos visto. Después de esta plaga final, Faraón no solamente permitiría a Israel marcharse, él los echaría. Rápidamente él va a querer que se vaya el pueblo de Israel. Y como dice que Dios dio gracia al pueblo de Dios a los ojos de los egipcios, ¿no es cierto? Aunque el faraón aún no estaba convencido, pero el pueblo de Egipto ya deseaba ver al pueblo de Israel marcharse, con todas las plagas, con lo que le había sucedido al pueblo de Israel. El pueblo de Egipto lo único que quería que Israel se fuera. Deseaban tanto que se marchara que le dieron regalos de plata y de oro para que se fueran. Así fue como los esclavos de Israel recibieron sus salarios del tiempo que estuvieron como esclavos, o sea, más de 200 años, y del cómo no se fueron de Egipto con las manos vacías. No se fueron con las manos vacías de Egipto, ellos se llevaron el equivalente a todos los años que sirvieron como esclavos.
Porque estas joyas fueron usadas después para adornar y enriquecer el santuario. Estas brillaban en el peto del sumo sacerdote y brillaron en los vasos sagrados. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, hermano, a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Aun cuando el corazón del faraón no estaba persuadido, todo Egipto, incluyendo a los siervos del faraón, sabían que Jehová Dios era más grande que los dioses de Egipto y que Moisés era un siervo de este gran Dios. Claro, ya les quedó claro que el Dios de Moisés, ¿no es cierto?, era mucho más poderoso que los dioses de Egipto, porque Dios, ¿no es cierto?, los había vencido a todos y a todos los venció en su terreno. ¿Ah? Ya uno los fue venciendo, al Dios del río, al Dios de los cultivos, a todos los dioses los fue venciendo. Dios les demostró que no eran superior a él. En Éxodo 11, del 4 al 8, dice: la muerte de los primogénitos es anunciada al faraón. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual no hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepas que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos, tus siervos, e inclinando delante me dirán: vete tú, todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré, y salió muy enojado de la presencia del faraón. ¿Ya? O sea, vemos que el faraón seguía con el corazón endurecido, pero este anuncio, ¿no es cierto?, lo hacía recapacitar. Pero el faraón no se va a dar por vencido, no va a dejar de salir al pueblo. Dijo pues Moisés: mientras Moisés estaba parado quieto ante Faraón, por primera vez Dios le guió para decirle, ¿no es cierto?, específicamente lo que pasaría a los primogénitos de Egipto. Ellos morirían, todos, debido a que los egipcios no dejaban ir al primogénito. ¿Cuál era el primogénito de Dios? El primogénito de Dios era el pueblo de Israel. Se lo hizo saber al faraón, se lo confirmó, le dijo muchas veces. Y como no le dejaba salir a su primogénito, Dios iba a destruir a todos los primogénitos de Israel. Por lo tanto, habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto. Que sé que hasta la sierva que está tras el molino, el primogénito de la sierva que está tras el molino. El sentarse detrás del molino es lo que dice literalmente en hebreo, es hacer el trabajo más bajo en rango que una mujer que esclava podía hacer en una casa o moler maíz. Así lo consideraban ellos. Esto está en Isaías, para los que anotan, 47:2. Dice: toma las piedras y muele harina, descubre tu cabello, desnuda la pierna, descubre el muslo, pasa los ríos. Isaías 47:2. ¿Ya? A la vista de la ley de la primogenitura, el golpe sería el más terrible que podría ser dado. Pero contra todos los hijos de Israel ni un perro moverá su lengua, hermano. Vemos cómo Dios protege al pueblo de Israel desde el momento en que lo puso a la familia de Jacob en Egipto, en ese lugar llamado Gosén. ¿Ya? Ese era un lugar protegido para el pueblo de Israel, para que creciera solo, sin contaminarse, sin matrimonios cruzados, que fuera una raza pura. Es lo que Dios quería, ¿no es cierto? Un pueblo para él. A pesar de la gran calamidad por venir, Dios le permitiría a los egipcios la habilidad de ver la situación como en realidad era.
La culpa era de su propio faraón, no era culpa de Moisés o de los hijos de Israel. La culpa era del faraón si el faraón no quiso convencerse nunca de que Dios era superior a él, porque como él se sentía Dios y era adorado como Dios, entonces él creía que era superior y que los dioses que él tenía, que eran dioses de juguete porque eran inertes, podían ser superiores a Jehová. Jehová quería demostrarle al faraón, quería que se convenciese, le dio tantas oportunidades al faraón para que se convenciera de que él era el Dios, ¿no es cierto?, de Moisés, Jehová, el Todopoderoso. Pero el faraón no quiso entender. Esto era una peor noticia para el faraón. Quizá a un político no le importaría la calamidad si se puede culpar a alguien más, ¿no es cierto? Porque si pasa algo así, dentro de los políticos le echamos la culpa, no sé, pues, al clima, a cualquier cosa. Aquí Dios promete el mismo faraón que él llevará la culpa. O sea, le dice claramente Dios que el culpable va a ser el faraón, ¿ya? No le puede echar la culpa a nadie más. Un derrame sin precedente de dolor le seguirá, pero entre los israelitas habría tal tranquilidad en esa tarde que ningún perro tendría la ocasión de ladrar. ¿Se dan cuenta? La separación que hace Dios del mundo y sus hijos. Por eso que tenemos que tener en cuenta al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no ha dejado de ser el pueblo de Dios, hermano. Sigue siendo el pueblo de Dios. Está relegado porque cometieron el error de no reconocer a Cristo, pero no ha dejado de ser el pueblo de Dios. Ellos han hecho llorar a Israel y Dios usualmente toma represalia del daño al daño. ¿Ya? Ezequiel 39:10. De modo que no tomará leña del campo ni talará del bosque, porque quemarán las armas a fuego y sacarán a los que las despojaron y robarán a los que le robaron, dice el Señor Dios. Ezequiel 39:10. Número a número. Isaías 65:11-12. Pero vosotros sois los que dejáis a Jehová, los que os olvidáis de mi santo monte, los que preparáis mesa para aquella tropa y los que proporcionáis libación a aquel número. ¿Ya? Elección a elección. Isaías 63, perdón, 66, 3 y 4. El que mata un buey es como si matara a un hombre. El que sacrifica un cordero como si le cortase el cuello a un perro. El que ofrece oblación como si ofreciera sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijera un ídolo. Se han escogido su propio camino y su alma se deleita en su abominación. Eso lo dice Isaías 66:3. ¿Ya? Santiago 5:1-4. Santiago. Y cometí un error. No sé cómo lo voy a sacar. Santiago. Santiago 1, que cometí un error aquí, no sé cómo lo voy a sacar. Bueno, aquí voy a ver cómo lo voy a sacar. Ya. Santiago 5:1-4. 5:1-4. Ya. Santiago 5:1-4 ¿Sí? dice: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla.
Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Se me fue Del 1 al 4. todo se me confundió. Ay, perdí todo. Ah, se me perdió. Se me perdió el estudio completo. Tienes que volver atrás. Ya lo, ya estamos. Paciencia, paciencia. Una poquito de paciencia, ¿ves? Lo puedo recuperar. Me esperan un segundito, voy a volver atrás, hermano. Tengo que volver a buscarlo. Tranquilo, tranquilo. Tengo que volver a buscar. Ya. Quedamos en. ¿Cuánto es lo que le había dicho yo? Santiago 5:1-4. ¿Ese? Santiago. Sí, Santiago 5:1-4. 11:1. Santiago 5. Ya. Santiago 5:1-4. Sí. Ya. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Quizás alguno en ese día, incluyendo al faraón, les fue fácil decir, los egipcios tienen Dios y los israelitas tienen un Dios. ¿Cuál es la diferencia? En su abrumadora demostración de poder sobre las deidades egipcias, Yahvé mostró que había una diferencia. Jehová hubo puesto la diferencia entre aquellos quienes son su pueblo y aquellos quienes no lo son. Hay muchas distinciones entre los hombres, las cuales un día desaparecerán. Hay muchas distinciones entre los hombres, las cuales algún día desaparecerán. Pero permitan recordarles que un inicio está en una distinción eterna. Y descenderán a mí todos tus siervos e inclinados delante de mí dirán, vete tú. Y todo el pueblo que está debajo de ti. Las últimas palabras de Moisés al faraón le dijeron que él y el resto de los egipcios le ordenarían al pueblo de Israel marcharse. En el 9:10, Éxodo dice, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. El faraón no los oirá para que mis maravillas se multipliquen en el pueblo de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de faraón, pues Jehová había endurecido
el corazón del faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Dios le había dicho a Moisés, faraón no los va a oír. Si 9 plagas habían venido de la mano de Dios, uno podría esperar que la advertencia, ¿no es cierto?, de una 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos, ¿no es cierto?, ablandara de cierta manera el corazón del faraón. Pero el corazón del faraón permanecía duro y Dios fortaleció al faraón en su endurecimiento de corazón. Como no quiso entender a todo lo que Dios le había mostrado de que era el Dios supremo, ¿no es cierto?, todopoderoso y eterno, entonces endureció más el corazón del faraón para que no tuviese justificación, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto, dice Jehová. Las nuevas plagas pueden ser vistas como un todo. Ellas tocaron cada fase de la naturaleza. Eso tenemos que tenerlo claro, que eran los dioses egipcios. Cada una de las fases de la naturaleza, minerales, animales, vegetales, humanos, ellas afectaron a las personas y las propiedades, e incluyeron todo desde lo más alto hasta lo más bajo. Jehová había endurecido el corazón del faraón. Aquí por 4ª ocasión se nos dice que Dios endureció el corazón del faraón. En Éxodo 9:12, ¿no es cierto? Hermana Elena, ¿usted lo tiene por ahí? 9:12, ¿Sí? ya, 9:12, al tiro. 9:12. 9:12. Dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Ya, O sea, el 10:20. El 10:20, por favor. el 10:20. Sí. El 10:20. El 10:20 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? El Señor, Dios endureció el corazón del faraón, ¿no es cierto? Porque ya todo lo que le había dicho, todas las muestras que le había dado para que dejara ir al pueblo de Israel, y el faraón no había entendido. Amén. Entonces, en Éxodo 11:10, pero Dios nunca endureció el corazón de Faraón, sino hasta que él lo endureció primero en contra del Señor y de su pueblo. ¿Ya? En Éxodo 7:13, hermana Elena. 7:13, ya, al tiro. 7:13. 7:13 dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ya. Y en el Éxodo 9:7, 9:7, Éxodo 9:7, si no te voy a leer. Endureció el corazón de Faraón. Éxodo 9, Éxodo 9, versículo 7. Versículo 7. 9:7. Dice, entonces Faraón envió y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Esa fue la muestra. ¿Se acuerda cuando vino la mortandad de los animales? Y al Sí. pueblo de Israel no se le murió, pero ni una oveja. La Entonces, quinta plaga. Dios nos está mostrando cómo Él protege a su pueblo. ¿Ah? Amén. Porque en Gosén, ¿no es cierto?, no hubo una mosca, no hubo un piojo, no murió un animal, no murió una persona, nada. Él separó a su pueblo, protegió a su pueblo
Y los que recibían las plagas era el pueblo de Egipto, que eran los que no querían dejar, ¿no es cierto?, ir al pueblo, al primogénito de Dios, que era el pueblo de Israel. Hermano, Amén. este estudio es cortito porque es el anuncio, ¿no es cierto?, de la última plaga que hace Dios por intermedio de Moisés al faraón, para ver si el faraón, ¿no es cierto?, podía reaccionar, pero como Dios, debido a la dureza del corazón del faraón, él le endureció aún más el corazón al faraón, para así, ¿no es cierto?, él no tuviera justificación por lo que le iba a pasar. No pudiera decir este Dios, el Dios malo, el Dios. No, Dios le advirtió muchas veces de lo que iba a pasar, pero él no quiso entender, ¿ya? Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, hermano. Dios nos Amén. avisa, Dios nos dice, Dios nos habla por su palabra, nos hablan los profetas, nos hablan los pastores, nos hablan los predicadores, y nosotros seguimos duro creyendo que nosotros tenemos la verdad. Pero Dios es más sabio que nosotros. Cuando Él nos envía mensajes, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que saber distinguir de quién son los mensajes, ¿no es cierto?, saber escuchar la voz de Dios y saber escuchar cuándo un mensaje es de Dios y cuándo no es de Dios. Para eso debemos pedir nosotros, ¿no es cierto?, que el Señor nos entregue este, Sabiduría. ver Discernimiento. el discernimiento de espíritu, ¿no es cierto? Pero aquí Amén. el faraón se endureció desde principio a fin, se ensoberbeció porque él era un dios dentro de los egipcios, ¿no es cierto? Era un dios de barro, un dios que no tenía ningún poder. Los dioses que tenía tampoco tenían poder. El único poderoso, ¿no es cierto?, era Jehová de los ejércitos. Y se lo demostró. Y ahora que queda demostrado, a pesar de que le avisa que va a morir su hijo primogénito, él tampoco da su brazo a torcer, tampoco deja ir al pueblo de Israel. Sabe que van a morir todos los primogénitos de Egipto, que mucha gente va a padecer por la muerte de sus hijos, pero no los deja ir, sigue duro, como cuando nosotros también endurecemos nuestros corazones, hermano. Amén. Evitemos, pensemos en que no debemos endurecer nuestro corazón. Nuestro corazón siempre tiene que estar dispuesto, siempre llano, siempre acepta a Dios, ¿ya? Para que Dios nos pueda aceptar a nosotros. Ese sería el estudio de hoy día, hermano. Me gustaría que alguien pudiera, ¿no es cierto?, eh, aportar algo más. A mi hermana Mayra, mi hermana Ana, mi hermana Sonia, mi hermana Fanny,